Buenos días o buenas tardes, ya sabéis que todo depende no del cristal con el que lo miréis, sino de si habéis comido o no. Y hoy vamos a hacer el último capítulo de Acolyte. Esta, no sé cómo denominarlo, bueno, esta visión unos 100 años antes, creo que es 100 y pico años antes, de la amenaza fantasma. ¿eh? Este producto del universo Star Wars. Un producto que ha sufrido muchos ataques. Yo estoy en contra de todos esos ataques que ha sufrido el producto, puesto que los ha sufrido por razones que son las equivocadas y que son extra cinematográficas. Y a mí lo único que me interesan pues son las razones cinematográficas. Valga decir, antes que nada, que este producto es un producto que yo considero bastante interesante, que es seguramente un producto que había que hacer y que es un producto inherente a cualquier mitología. O sea, cuando se crea una mitología, esta se crea en un estado puro, en un estado de unos principios que suelen ser el bien y el mal, suele ser una dualidad, bien y mal, y que posteriormente pues esta mitología se va enriqueciendo con gamas de grises, que es lo que creo yo que le está sucediendo a este producto de Star Wars. De hecho, Star Wars yo creo que es la gran mitología o el gran pal cultural del siglo XX, no voy a decir del XXI, pero sí del 20 y probablemente con una larga vida, ya veremos hasta dónde llega, o con una vida más que prolongable hasta el 21. En el 21 se han continuado haciendo estos productos. Seguramente a nivel cultural, a nivel de impacto mediático, a nivel de muchas cosas, es una de las mitologías, uno de los productos, uno de los universos que más ha influido en nuestra sociedad desde su irrupción. Esto yo lo vengo diciendo, no es nada nuevo, pues se debe a que seguramente a mediados de los 70, de la década de los 70 del siglo pasado, del siglo XX, era lo que en aquel momento necesitaba oír la inmensa mayoría de la sociedad, ya no solamente en Estados Unidos, sino seguramente a nivel de lo que es la sociedad occidental. No sé el impacto que ha tenido también que Star Wars haya podido tener en Asia o en África. Con esto quiero decir en otras culturas que no sea la cultura occidental. Pero aquí, en el mundo occidental, sumido en un montón de crisis culturales, de crisis de identidad, de crisis energéticas, de un proceso en el que no se veía fin a los conflictos bélicos, a pesar de que había habido unos conflictos bélicos muy gordos que habían puesto en alerta a la población o a una parte de la población, es decir, cuidado con los conflictos bélicos, ¿no? Que habían sido bien gordos, ¿no? Que se habían cobrado muchas víctimas y sin embargo el mundo continuaba sumido en conflictos varios. El que más se ha publicitado, propagado, ha sido el de Vietnam. Y no es que sea el que más se ha publicitado porque a Estados Unidos le interese publicitar y Estados Unidos es omnipresente. No, es que incluso a Europa tal vez este conflicto, el de Vietnam y el de poner a los estadounidenses como malos o como
la superpotencia carnicera del siglo XX, pues a Europa le ha convenido para ocultar sus propias miserias, como son pues las intervenciones francesas en los territorios que dominaba, las intervenciones inglesas, las intervenciones de algunos países europeos que podían intervenir en estas cosas y que aún pues tenían sus conflictos coloniales. Pues lo de Vietnam ha interesado ensalzarlo para ocultar la miseria europea, ¿no? Ensalzar el gran militarismo americano para eso, para ocultar las miserias europeas. Pues bien, Star Wars es un producto que en aquel momento necesitaban, por toda esa filosofía que había, necesitaban las gentes de Occidente. Y entonces pues yo creo que parte del triunfo le viene por ahí. Aparte de también pues que fue una nueva visión del género de la ciencia ficción y que fue un momento en el que pues se consiguió hacer varios sueños realidad. Es como la irrupción de los grandes films de Marvel, ¿no? de cómo pues la Marvel o las películas de la Marvel consiguieron hacer realidad los sueños de toda una generación que había soñado con los cómics toda su vida, ¿no? Porque por fin se podía ver a Spider-Man sin que diese vergüenza, se podía ver al Capitán América sin que diese vergüenza, a los Vengadores, o sea, se podían hacer cosas que fuera del cómic eran imposibles en la gran pantalla, o más que imposibles, que daban mucha vergüenza. Sí, está el gran mito de Superman, que para muchos es la gran película de superhéroes. Y sí, la verdad es que es una película realmente muy, muy bien hecha. Pero si tenemos que analizar en profundidad, dentro de lo difícil que era hacer Superman, realmente era fácil, porque era un señor que tenía super fuerza y volaba, y en esa película pues fue posible, y sí tenía otras cualidades, pero evidentemente no tenía o no se habían de enfrentar los productores, los creadores, a toda una serie de superpoderes que habitaban el mundo de la Marvel, y que, pues bueno, hacer que un señor vuele es muy difícil, pero se hizo, y se hizo bien. Hacer que parezca que tenga superfuerza es más fácil, y no es lo mismo dar credibilidad a unos poderes limitaditos. Con esto no quiero decir que Superman no sea el gran superhéroe, pero que su exhibición, bueno, dentro de lo complicado, no implicaba pues lo que implica la colección de superpoderes que exhibe pues una franquicia con un montón de superhéroes, cada uno con un poder diferente, y además introduciendo supervillanos, que esa es otra. O sea, una cosa es un superhéroe combatiendo con gente normal y un superhéroe combatiendo contra supervillanos. Eso técnicamente es más complicado. Entonces el Superman de Richard Donner, que es excelente, hay que ponerlo en su perspectiva, ¿no? Pues a lo que me refería, Star Wars en su día fue un producto que ilusionó al mundo y que el mundo necesitaba. Y yo creo que a esta necesidad de creer en algo, a esta necesidad de esperanza, que era lo que daban las películas de Star Wars, sobre todo la primera, Una nueva esperanza, pues daban eso, esperanza a un mundo que estaba sumido en crisis
tras crisis, y que veía pues que no había salida, o veía un futuro muy negro. Y lo que ofrece Star Wars es esta esperanza. Bien, pues este universo prístino, este universo virgen, este universo dual, el bien y el mal, este universo tan delimitado con unas fronteras tan claras, era cuestión de tiempo que se empezase a resquebrajar, por decirlo de alguna manera, y que empezasen a surgir productos que cuestionasen esta dualidad tan marcada, y que empezasen a aparecer los grises. Y sí, algunos me diréis, los que conocéis más, yo no conozco tanto, porque yo, aparte de las películas y las series, a mí nunca me han interesado los libros. La ciencia ficción es un género que a mí no me gusta. A ver, no es que me desagrade, pero no me gusta tanto como para investigarlo, como para estar ahí, ¿no? Y el mundo de Star Wars, me gustan las películas, me veo las series, pero evidentemente no me interesa leerme toda la literatura de Star Wars, no están mis intereses. Pues seguramente ya se daban estas capas de grises por ahí, ¿no? Y ahora pues ya estallan bastante, ¿no? Y sí, ya llevamos un tiempo. Algunas bien hechas, otras no tan bien hechas, porque digamos que desdicen un poco a los personajes originales a los que todo el mundo tenía cariño, ¿no? Recordemos este Obi-Wan, la serie en que se veía a un Obi-Wan con dudas, que contradecía totalmente al personaje de Una Nueva Esperanza, que era un tipo entero, ¿no? Pues claro, esto descoloca mucho. En este sentido, pues lo que se ha intentado hacer en The Acolyte no es nuevo, pero sí que a lo mejor ha llegado hasta ahora al punto más álgido. No descarto que hayan puntos que todavía sobrepasen, que es poner en cuestión esta edad dorada de los Jedi, y ver pues que era una edad en que había corrupción, en que los Jedi no eran tan perfectos y en que había muchas gamas de grises, y ver que, bueno, de dónde salen los Sith también un poco, ¿no? De alguna manera, de dónde salen los Sith, o qué es en su esencia un Sith, por qué un Sith, ¿no? Más allá de este universo entre el bien y el mal, que era la original. En este aspecto, pues yo creo que, y no me quedo corto, un 10 para Acolyte. Un 10 en el sentido de las intenciones, de plantear todo esto. En este aspecto, sí, yo creo que es muy buena la serie en ese aspecto. En el aspecto de llevarlo a cabo, pues está entre el suspenso y el progresa adecuadamente, ya que el empeño en mostrar esto, pues en la pantalla no se ha traslucido. No se ha traslucido. Primera, por un guión horroroso. Un guión horroroso. No es que el guión no estuviese bien, o sea, contaba una historia bastante lineal, con el engaño de 2 flashbacks. Digo engaño de 2 flashbacks no porque los flashbacks sean mentirosos, sino porque esos flashbacks rompen la linealidad de la historia, o hacen que la historia falsamente no sea lineal, pero la historia es muy lineal. En ese aspecto de una historia muy lineal, pues nada, está bien hecho, es una historia lineal. Punto. Pero los personajes están bastante mal definidos para ser unos personajes que tienen sus demonios internos, sus contradicciones. Si esto me lo planteas en Una Nueva Esperanza, te diría adelante, porque eran personajes monolíticos. Era el bien y el mal,
con unas fronteras bien definidas. En el momento en que las fronteras no están bien definidas, hay que trabajar un poquito más el guión. Y entonces yo encuentro que este guión está muy, muy poco trabajado o nada trabajado. Es el arco de un personaje que va de A a B, pero no se ve en ningún momento las causas que le impulsan a ir a B. Digamos que no es orgánica la evolución. Es evolución a golpe de guión porque el guión lo dice y porque sí. Y nada cuadra con lo que sería la construcción del personaje o las características del personaje. Ya dije que en teoría, de los dos flashbacks que hay, uno desde la visión de las brujas y otra desde la visión de los Jedi, no es correcto del todo, ya que en ningún momento hay una visión desde el punto de vista de los Jedi, ya que yo intuyo, o yo es lo que he deducido al ver el capítulo 8, de que el maestro Sol no le cuenta nada a la Mae esta, sino que todo es un flashback, un falso recuerdo, una historia de narrador omnipotente, en la cual, por esto es falsa para mí la historia, por esto la historia para mí, dices, todavía tiene más carencias, en la cual como narrador omnipotente cuento una historia en la que me omito cosas y como narrador omnipotente la completo con detalles. Claro, esto en las películas de Sergio Leone sale muy bien, entre otras cosas porque ahí no hay un narrador omnipotente, sino que está bien hecho de los flashbacks que llegan a de la memoria del personaje, que sucede en varios films, pero aquí no. Aquí cuento una historia desde un punto de vista omnipotente y dedico un capítulo entero a ello y cuento la misma historia pero añadiendo los detalles que para crear misterio me dejé, que no es lo que le cuenta el maestro Sol a May, que eso lo he deducido. Lo que le cuenta el maestro Sol a May es lo que intenta contar en el capítulo 8, que le empieza a hablar. O sea, le ha empezado a hablar en el capítulo 6, creo, o en el 5, no recuerdo, en el 6 creo que, o en el 5, no recuerdo, en el 6. Él empieza a hablar y cortan y en el 8 le continúa hablando. Y entre el 6 y el 8 han puesto el 7, que es este flashback del narrador omnipresente, pero que no es lo que le está contando Sol a May o a la Mai, ¿vale? Entonces para mí pues deja mucho que desear, es una mala construcción, es una mala decisión a nivel creativo. O sea, la gran revelación, y antes de continuar con la gran revelación diré que el capítulo 8 me parece el mejor de largo, porque hay dos muy buenas coreografías de pelea y además hay una buena persecución, pero que tiene todos los sentidos que ha tenido la serie. Tenemos que la gran revelación es que las dos hermanas no son gemelas, es una sola persona. Una sola persona, o sea que es la misma persona. Es la misma persona con dos conciencias es la misma persona. Un principio, pues, que nos viene del catolicismo. Esto de que la Santísima Trinidad, ¿no? 3 personas en una sola, pues aquí son 2 personas en una sola. Ya que la narración de Star Wars bebe sobre todo de cosas orientalizantes, pero bebe de todas las mitologías del orbe y de todas las culturas del orbe. Tenemos esto, que son 2 personas que es una sola. O sea, es la misma persona dividida en 2, que es la convergencia. Esa es la gran revelación. Esa es la gran revelación de la serie. No que yo maté a tu madre y todo eso, no es ninguna revelación, ya que es algo que el personaje de Mae ya sabía
y es algo que se ocultó en el primer flashback, eso no es revelación. La revelación es que son dos personas en una. Esa es la gran revelación. A partir de ahí, pues vienen una serie de despropósitos uno detrás de otro. Este capítulo, a pesar de ser el mejor, pues nos deja con una serie de preguntas, que son preguntas que nos hacemos debido al mal guión, pero preguntas que nos hacemos debido a que toda la serie, o sea, cojea de lo mismo que cojea toda la serie, un guión sin sentido, un guión sin sentido, un guión malo, un guión mal realizado en el aspecto de establecer el arco de los personajes. Preguntas, y aparte de un guión en el cual pues escapan cosas que dices, a ver, esto en Star Wars. O sea, hay una frase que en su momento no caí, que es esa de nos vemos en el infierno. Dices, a ver, no es que no pueda ser una frase de Star Wars, pero es que nos vemos el infierno, nos vemos en el infierno remite a una mitología que no corresponde a Star Wars. El sentido de infierno creo que no está en esta mitología en ningún momento, creo, ¿no? Y bueno, eso es una perla. Y luego continúan, pues eso, los sinsentidos de una serie de cosas que dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, en el momento en que Sol pues va a derribar o atrapar a Mae, quiero creer que la va a atrapar, no a derribar, porque entonces tampoco tendría sentido. Y la acción es saboteada por el Oloretas. Este huele braguetas, este huele cosas, que es un personaje tan ridículo. No sé, a lo mejor pretendía ser un alivio cómico, pero lo único que es un personaje ridículo, que sabotea la operación, así, sin más, sin explicación. Luego está el tema de que los actores pues son malos o están mal dirigidos. Y hay algunos momentos en que, por ejemplo, cuando Osha, que cuesta de creer que tenga ese ataque de rabia, a pesar de que el guión va anunciando que sí, que tiene zonas oscuras, pero en ningún momento hay una evolución más allá de lo que dice el guión. Tiene zonas oscuras, en ningún momento hay una evolución y en ningún momento se justifica, o para mí no es justificable lo suficiente, ese ataque de rabia en que libera la fuerza más oscura que tiene y que mata a su maestro. Para mí no es suficiente, pero bueno, se ve que para los guionistas sí. Y lo mal realizada que está esa conversación a 3, 4 bandas, que al final acaba siendo a 4 bandas, que no es conversación, bueno, es conversación entre dos, pero en la cual hay 2 testigos más. Una conversación muy mal realizada, sin ninguna tensión dramática y sin nada, absolutamente nada, que justifique pues esa resolución final. Luego hay una serie de cosas que dices, a ver, que al planeta llegan Jedis y que sean incapaces de utilizar la fuerza para abrir la puerta, ¿no? Que recurran a la técnica, a menos que haya algún embrujo, que la fuerza no pueda contrahechizar, no sé. Y luego pues realmente que los Jedi parecen una caterva de peleles, de masillas, como estos grupos de malos en que está el gran malo y luego los otros son masillas, pues están tratados como masillas, no tienen personalidad. Se les dice establecer un radio de 5 kilómetros, tela de radio. No sé cómo se hace eso, con lo que hay ahí.
y que todos se van a buscar a los personajes, y que ningún Jedi es capaz de percibir nada, solamente la Jedi jefa, ¿vale? Que hay diferentes niveles de fuerza, pero de ahí a que ninguno pueda percibir nada, dices, bueno, me recuerda a estas organizaciones en que se cogía a los más inútiles para que no te superasen, ¿no? A lo mejor es que esta como jefa hacía esto, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero un despropósito detrás de otro. Como por ejemplo cuando le dice una gemela a la otra, ven por aquí, que es por donde yo escapé cuando era niña, y dices, pues bueno, pero para escapar tienes que haber sobrevivido a la caída, y dices, sobrevivir a esa caída, se te activó la fuerza por la rabia que tenías, dominaste el miedo, o la levitación del maestro Sol te ayudó a frenar la caída, no lo sé, pero dices, a ver, que en un producto bien hecho ni te planteas que una niña no sobrevive a esa caída, pero en ese producto te lo planteas. Y luego este dilema tan idiota que tienen. No, me cambio por mi hermana y soy tu alumna. ¿Por qué? ¿Por qué nos vais los tres? ¿A cuento de que viene cambiar la memoria? ¿A cuento de que viene que soy una hermana obsesiva y una hermana que no quiere dejar volar a la otra y de golpe la dejo volar? Para que cumpla su sueño. ¿Qué sueño? Si lo que quiero es estar con mi hermana. Se me ha acabado la posesión de golpe. Y el hecho ese de decir, de caer en el lado oscuro, ¿no? Es decir, una persona que en su momento abandonó a los Jedi por lo que sea, y ahora quiere caer en el lado oscuro, ¿no? Para cumplir su sueño, y además abandonar a su hermana y borrarle la memoria y dejarla a merced. Es un despropósito total. O sea, realmente una idea que me parece más que aceptable y brillante se queda en un aprobado raspadillo por un despropósito detrás de otro. Pero un despropósito de los grandes, uno detrás de otro, despropósito tras despropósito. A nivel de guión y a nivel de que creativamente, excepto en las escenas de persecución y de lucha, que también hay un momento muy discutible en la lucha, pero bueno, cuando los sables pues seguramente están donde no deberían estar, están contrapuestos. En ese momento, o en esos momentos de lucha y de persecución, no tapan las vergüenzas de lo que es la serie. Un despropósito a nivel de guión. A nivel narrativo está bien, cumple una historia lineal, pero después eso no está bien perfilado y los personajes, el arco de los personajes, pues la verdad es que es bastante cutre, todo ello. Y me lleva a una reflexión. Han tenido 4 horas, episodios de media hora aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, 4 horas para desarrollar una historia que un buen guionista, no voy a decir de los clásicos, pero un buen guionista, que un buen creador, un buen director, un buen productor, no voy a decir de los clásicos, pero un buen productor te desarrolla en hora y media. Mejor y con más matices. Y aquí han tenido 4 horas, minuto arriba, minuto abajo, para crear esta nadería. Esta nadería que es interesante a nivel de idea, pero que está muy mal concretada. Pero muy mal concretada. Hablando de
buenos guionistas y clásicos y tal, comentar Bike Riders, un poquito, que la vi este fin de semana. Me pareció un producto interesante, pero bastante lejos. En medio vi, pues mira, yo hice a Rocky III y vi Adivina quién viene a cenar esta noche, la antigua, la de Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Y bueno, es que ni punto de comparación. O sea, Adivina quién viene esta noche ganaba por goleada. Ganaba por goleada en dejar que la historia fluyese. Había más tensión en una escena de una comedia que en una escena trágica de Juego de Tronos. Había más planificación, más riqueza de personajes en hora y media, poco más de hora y media, ¿no? Ahora no sé lo que dura la Adivina quién viene a hacer esta noche, poco más de hora y media. Más riqueza en los matices de los personajes que en las 4 horas de The Acolyte. Y por no hablar, pues, de una cámara bien situada. Con esto no quiero decir que la fotografía fuese mala, que me gustó la fotografía, o sea, me gustó bastante Bike Riders, pero me dio esa sensación de que, bueno, no era tan orgánica como lo era el cine clásico en muchos momentos. ¿Por qué nombro Bike Riders? Porque, en definitiva, a pesar de lo que he dicho, pues me gustó y es un producto que creo que merece la pena irse a ver. Pero echo de menos otras épocas del cine, o otras maneras de hacer cine. Echo de menos otras maneras. Y ya digo que es una película que tiene buenas cualidades. Tiene buenas cualidades y las interpretaciones son de 10. Son de 10 las interpretaciones de los personajes. Además, es como un western. Es muy western. Y te presenta a esos tipos. La verdad es que mantener una historia en que los tipos hablan tan parcamente, porque hablan muy parco, o sea, son hombres de pocas palabras, como los vaqueros, supongo, como los vaqueros, ¿no? Que debían de ser hombres de pocas palabras. Además, la banda sonora de Bike Riders